Me operé las tetas a los 16 años, yo me sentía muy chiquita al lado de ustedes. Era precisamente por lo que yo dejé la psicología. Yo creo que a mí me está dando como anorexia. A mi mamá sí la llamaron, le dijeron como que vení, pues necesitamos un tipo de apoyo acá porque es que ella sola se va a morir. Te volvés demasiado egoísta porque solamente pensás en vos. Yo le dije a la psiquiatra que necesitaba que me hospitalizaran, que no me dejara ir para mi casa sola. 20 días más y no me tienen aquí hablando. Yo abría los ojos y a mí me decía, anda a pesarte. A mi mamá le dijeron, no puede caminar una cuadra porque en cualquier momento ella se puede morir. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio. Como siempre estamos muy contentas de la invitada que tenemos. Es una invitada que para mí es demasiado especial y para el cuerpo que somos también, porque nos ha acompañado ya hace algunos años y es para nosotras un honor presentárselas a ustedes. Yo, cuando quise invitarla, le dije que a mí, de verdad, de corazón, y pues a mí y a Lili, nos nacía invitarla porque nosotras sentimos un orgullo inmenso por su proceso. Para mí, yo podría decir que la persona que tenemos hoy aquí con nosotros es una mujer supremamente valiente, inteligente, que, como yo le digo, aún a pesar de momentos muy difíciles y retadores en su relación con el cuerpo y con la comida, ella aún así ha tomado, como le digo yo, por los cachos, esa batalla o su trastorno de la conducta alimentaria y ha buscado ayuda. Y creemos que eso es lo más importante, que aún en momentos de dificultad, pues busquemos ayuda. Entonces les quiero, pues ahora sí, presentar a Juli Moreno. Juli Moreno es la creadora y quien está detrás del Buda Amarillo. Ella nos va a contar un poco más ahora qué es el Buda Amarillo, pero que además está muy relacionado con, pues, como con su historia de vida y cómo ella ha logrado transformar la relación que tiene con la comida en una cocina feliz. Entonces, Juli, súper bienvenida. Qué rico tenerte aquí, Juli. Yo creo que hoy son esas historias resilientes, ¿cierto? Una mujer que ha, como dice Elvis, ha llegado a transformar su vida y ha logrado tener una relación mucho más tranquila, en paz y en equilibrio con su alimentación y también con su cuerpo. Entonces, Juli, nada, cuéntanos un poquito de ti. Queremos también conocer un poco tu historia a la luz del cuerpo y la comida. Entonces, por donde quieras empezar. Niñas, gracias por tenerme aquí. Me emociona mucho como esa presentación que me hacen. Bueno, yo digamos que recuerdo desde muy pequeña tener una relación muy mala con mi cuerpo y como una lucha constante al presentarme al mundo, al verme al espejo, como que crecí también en un entorno donde veía a todas las mujeres como tener conflictos como con la comida, con el cuerpo, una casa llena de revistas con dietas, esas vanidades pues que salían antes. Con la comida no recuerdo que en ese tiempo haya habido como un conflicto, pues para mí siento que en mi infancia como que la comida era como una cosa obvia. Yo no me acuerdo yo ser como glotona ni me acuerdo que me gustaba de comida o no me gustaba, como que la comida no era como un dilema, pero sí recuerdo durante mi infancia muchas veces que me pasaba algo como traumático en mi vida, un momento difícil, yo dejaba de comer, pero no hacia un fin en específico, era como que simplemente dejaba de comer. Como que se te cerraba el apetito, pues no era como que tú dijeras, ay, no, es que quiero adelgazar, no era como si tu cuerpo automáticamente se le cerrara el apetito. Yo nunca quise adelgazar porque en realidad yo siempre fui una niña muy flaca, entonces ese no era mi objetivo, yo ya tenía como un cuerpo flaco que era como que lo que todo el mundo quería, ¿cierto? De hecho, voy a hacer ahí un paréntesis, Juli, porque cuando yo invité a Juli al podcast, yo me acuerdo que te dije, Juli, para mí es muy importante que tú estés aquí en este espacio y en el cuerpo que somos, porque pues porque siempre has sido una mujer, como lo decías, flaca, pues como delgada, como chiquita, como o petite en el sentido, y yo me acuerdo mucho porque pues yo a Juli la conozco de toda la vida, somos amigas desde el colegio, y yo me acuerdo que yo te he dicho, Juli, que yo me comparaba mucho contigo porque tú siendo una de mis mejores amigas, tú eras la chiquita y yo al lado tuyo me sentía gigante, ¿cierto? Como que nosotras cuando, pues las mujeres cuando vamos creciendo tenemos puntos de comparación, pues como sí, personas con quienes nos comparamos y es natural que todo ser humano se compare,
Pero entonces yo me acuerdo que yo me comparaba contigo, pues porque tú eras la flaquita, ¿cierto? Eras muy delicada, eras muy dulce, eras como la representación del femenino ideal. Pues esa era mi idea de ti. No, mi idea también. ¿Cierto? Claro, cuando salíamos todas, ¿Te porque acuerdas? las tres somos muy amigas, Sí. pero en la adolescencia, Sí. para mí también era un ¿Tú punto también de tenías esa? referencia y de comparación. Pues Juli, la que cumple con el estándar. Pues Cierto. la flaquita, la... Además que, sí, total, Juli, además que Juli era pues así súper cotizona, eso a todos. Sí, o sea, era un punto de referencia para nuestras comparaciones. Exacto, en y ese tiempo. entonces es muy importante, porque cuando yo te invité a este podcast, yo te decía, Juli, qué rico que las personas oigan que independientemente de la talla, independientemente de la apariencia, porque ya nos ha pasado no solo contigo, sino con muchas mujeres que han venido al cuerpo que somos, aún cumpliendo el estándar de belleza, aún en apariencia ser como ese cuerpo ideal, no necesariamente el cuerpo hace que libremos las batallas con el cuerpo y la comida, ¿me entiendes? Como que, entonces quiero que muchas personas que nos están escuchando en este momento, como que de pronto también se sienten identificadas, porque no hay que ser gordo para escuchar esto, no hay que ser de un color o de un tamaño, de una talla para esto no tiene talla. Entonces, cierro paréntesis porque creo Sí. que eso que estabas diciendo era súper importante. Entonces, en esos 3 momentos de mi vida que dejé de comer, no era para nada, porque ya tenía ese cuerpo. Y con lo que dicen, pues tener ese cuerpo a mí no me garantizaba una felicidad, pues yo no me sentía así como ustedes me ven. Yo, cuando ustedes me dicen eso, yo digo como que pueden tener razón, porque pues sí, era flaca y el temor era a ser gordo o a engordar, pero yo muchas veces también envidié lo que a otras amigas mías les pasaba, que se empezaban a agrandar las nalgas, entonces eran pues como más señoritas, no sé, como que más desarrolladas. Me operé las tetas a los 16 años, pues porque yo me sentía como muy chiquita al lado de ustedes, como que no me gustaba que me pidieran la cédula solamente a mí cuando entramos a una discoteca y ustedes pasaban todas, pues o sea, mis amigas pasaban todas y yo me quedaba mostrando la cédula. Eso era como una cosa para mí de vergüenza, pero bueno. Sí. En todo caso, la comida no era era como, no me acuerdo. Sí, era un trámite. Sí, era como un trámite. Que sí crecí con muchas cosas de que no me gustaba que el chocolate, porque yo veía que había muchos dilemas con el chocolate, a la gente, pues mi mamá, por ejemplo, tenía como dilemas con una chocolatina, entonces yo crecí diciendo que no, pues como no me gustaba el chocolate, ahora me encanta. Entonces en esas 3 veces pues que dejé como de comer, yo siento que ahí me ponían mucha atención al yo dejar de comer. Entonces mi cuerpo era como algo de qué preocuparse. O como algo de qué preocuparse también para el otro, no sé. Sí, era como observado, pues sí. Como que, sí, pues como era muy observado, pues. Sí. Como porque ¿qué lograbas adelgazar demasiado? ¿O en qué momento? ¿O cuando decías que dejabas de comer? ¿O cómo te lo observaban? No, en el momento en que dejaba de comer, pues me refiero a que cuando en esos 3 momentos que dejé de comer, como que era como Juli come, muy pendiente Juli, de ti. ajá, eso, como pendientes, pues como tienes que comer, como que había una preocupación ahí, ya. Pero por así decirlo, eso se volvió como normal, pues yo simplemente era como flaca, a veces no comía, pues... digamos que en la universidad que hice la práctica, me dio súper dura esa práctica que lo hice en la clínica CES y mi mamá me cuenta que yo no comía, pues como que me daba muy duro, entonces yo como que seguramente me castigaba no comiendo, no sé, se me cerraba el apetito pues. Y Juli, te daba muy duro, pues si te acuerdas de esa práctica, porque bueno, que no lo contamos, pero tú estudiaste psicología, hiciste esa práctica de psicología, te graduaste como psicóloga. Sé que hoy no ejerces pues la psicología, aunque yo siempre te he dicho que serías muy buena, sí. Pero bueno, yo sé que ya hiciste pues un cambio como de carrera, por así decirlo, pero ¿qué era lo que, pues te acuerdas como qué era lo que te estresaba en ese momento, en esa práctica? Pues no sé si era muy difícil o No, era precisamente por lo que yo dejé la psicología, al final pues. Porque yo ver como que a todo el mundo sufriendo tanto por un montón de cosas que pasaban, pues gente hospitalizada, se morían, la familia sin plata y tenían que tener al familiar hospitalizado, pues como todas esas cosas, yo como hacía ver el ronda. sufrimiento humano. Sí.
Como muy sensible ante esa situación y te Sí. generaba estrés, entonces se te cerraba el apetito. Me generaba estrés y me generaba mucha culpa. Ok. Me generaba culpa. Como ver a otros sufriendo. Y yo también. Pues como que uno aquí y esas otras personas sufriendo, que yo sé que es la humanidad, pero a mí me generaba mucha culpa, como entonces como en esos momentos que eran como estresantes, se me cerraba el apetito. Juli, ¿qué pasaba después de esos episodios de que se te cerraba el apetito? ¿Había momentos donde volvías nuevamente, no sé, a sentir esa señal de hambre y comías? ¿O cómo vivías esos procesos de no apetito? ¿Qué pasaba después? No, por ejemplo, también me fui para Canadá como unos meses a la casa de una señora, pues como cuando Como me gradué del intercambio. colegio, sí. Y allá fue como el peor momento que dejé de comer, se me fue la menstruación, todo. Pero cuando yo me reencontré con mis papás, yo ahí ya me quería comer el mundo. Yo me acuerdo que nos íbamos para los restaurantes y yo me comía todo porque tenía mucha hambre. Claro. O sea que había momentos de mucha restricción, pero también viviste momentos donde había comida de más. No sé si de más, Ujú. pero O sentías que era o comida con ganas. pues, como con ganas de comer, cuando llegabas Sí. de esos momentos de restricción. pues digamos que en ese caso de pronto sí. Juli, yo quiero como volver como a ordenarnos en tu historia, pero es más como porque, o sea, yo ya, como que yo creo que chiquitas no sabíamos, pues por lo que te voy oyendo, es como que sí, frente a momentos difíciles, dolorosos, tu cuerpo reaccionaba cerrando el apetito. Ya grande, a ti te dieron un diagnóstico de trastorno de la conducta alimentaria. Cuéntanos un poquito cómo, pues cierto, porque yo te voy oyendo que en un principio se te cerraba el apetito y cómo fue como mutando, por así decirlo, eso a tener un trastorno alimenticio. Bueno, yo me fui para Argentina a estudiar, a hacer algo en psicología. El primer año no había indicios de nada, pues normal, una pelada normal. Yo nunca tampoco sospeché nada, pues como que no. Y a raíz de también de una movilización como emocional muy fuerte que tuve, porque yo estaba haciendo un estudio donde nosotros éramos como un internado, por así decirlo, pues como de 8 a 4, haciendo de paciente y haciendo de terapeuta. Entonces ustedes se puedan imaginar, de lunes a viernes, o sea, intenso. Yo lloraba, peleaba, o sea, todo movilizante, pues. Y me empecé a mirar mucho al espejo, pues como muy Hipervigilante como el cuerpo. Yo siempre lo había sido, siempre, toda mi vida yo odié el espejo, yo odié vestirme, yo odié, para mí la apariencia física pues iba primero que absolutamente todo. O sea, si yo no estaba bonita, yo no salía con ustedes. Si yo no me sentía bonita, pues cosas así. Pero me empecé a mirar mucho y yo había subido un poquito de peso en ese primer año, nada muy significativo, pero empecé como a comer menos, como que, estoy como un poquito, entonces voy a empezar a comer menos. Y cuando empecé a dejar de comer menos, pues, no sé, a la semana, yo dije, pues como que sí dije, como, ay, aquí hay algo como raro. Como si te hubiera cogido ventaja. Mucha ventaja. Es como si yo hubiera abierto y cerrado los ojos y yo ya hubiera estado metida. O sea, no me acuerdo como de los manejos que hacía al principio, fue como que de un momento a otro yo ya estaba metida. Pero entonces ahí, Juli, sí fue a través de la comida que hubo como un intento por modificar tu cuerpo, no como antes que lo vivías como bajo ciertas circunstancias y situaciones difíciles de vida, definitivamente no había señal de hambre, aquí sí ya había una intención de modificar el cuerpo. Pero tenía algo que no fue, que es a favor, entre comillas, pues, que era que como estaba tan estresada y tan triste, como tan movilizada, entonces no me daba tanta hambre, porque yo sé que incluso en este momento a mí me pasa algo y lo primero que yo digo es no voy a desayunar. Porque como que tu cuerpo se va ahí o tu mente ya es como si fuera una manera de afrontar o de... Sí, ok. Entonces ahí en ese momento mi mamá me fue a visitar, mis papás me fueron a visitar, mi mamá se quedó unos días conmigo y yo le dije a mi mamá, mami, yo creo que a mí me está dando como anorexia. Yo sabía de anorexia por la universidad y todo eso, pero yo no conocía a nadie que por ahí en ese momento, pero yo le dije, a mí me está dando como esto, y mi mamá me dijo,
sí, ¿por qué? Y yo, por esto. Ah, bueno, ¿y qué vas a hacer? Mi mamá, obviamente, en este momento me dice, Juli, yo no entiendo a mí qué me pasó. Y yo, mami, que fue una cosa como, una noticia como tan grande que seguramente vos te cerraste y dijiste, yo no quiero ir esto. Pues ella se iba como a los 4 días, volví a Medellín. Entonces ella me dijo, ¿qué vas a hacer? Y yo le dije, voy a buscar ayuda. Ella me dijo, bueno, dale. Y yo, bueno. Y ahí empezó la peor, ni siquiera la peor época de mi vida, sí, una de las peores épocas de mi vida. Yo busqué ayuda, pero buscar ayuda en ese momento, siendo sincera, fue más como para sentir que yo estaba haciendo algo al respecto, pero yo todavía no quería que me ayudaran, porque yo todavía quería seguir bajando un poquito, porque esa es como la mentalidad de uno, como es unos días más, es un poquito más, es un chan, ¿cierto? Pero nunca me imaginé que iba a llegar, que un poquito y que un kilito iba a llegar a lo que llegó. Entonces me fui a buscar ayuda allá, a una clínica donde yo no sé, pero pues la voz como que de verdad se hizo 1500 veces más fuerte, pues es como que si se hubiera, como si yo al buscar ayuda hubiera prendido el radio y como que si la enfermedad hubiera dicho, es que yo no te voy a soltar. Pues vos puedes buscar ayuda, lo que quieras, pero yo aquí me quedo. Se fortaleció mucho al como ese diálogo interno, como un diálogo interno fuerte y severo que se rehusaba a cambiar o a minimizar su volumen. Yo quería hacer ahí como un paréntesis para las personas que nos están oyendo, y es cuando Juli habla de la voz, o Lili se refiere a ese diálogo interno, es una experiencia muy común en personas que tienen trastornos de la conducta alimentaria, y es que muchas veces se vive internamente como si uno tuviera muchas voces, ¿cierto, Juli? O como dos voces, como la voz del angelito y la voz del diablito. Entonces, cuando Juli menciona que se le subió el volumen a esa voz, es que en la experiencia de las personas que tienen un trastorno en la conducta alimentaria, hay una voz que como que cobra mucha fuerza y por mucho tiempo se vuelve como la identidad principal de esa persona. Entonces es como una voz que comanda a la persona, y no por eso estamos hablando de que, no, es que Juli se enloqueció, las personas que están pasando por eso se enloquecieron, sino que es un fenómeno natural muy común. De hecho es muy común que los seres humanos tengamos muchas voces en nuestra cabeza, ¿cierto? Como esas vocecitas que nos dicen, no, tú sí puedes, o no vas a ser capaz, ay, vos tan bobo, ay, vos tan bruta, o no, ¿cierto? Son vocecitas que se van incorporando, pero en el caso de una anorexia, hay una que coge mucha fuerza. Y es la que gobierna las elecciones, de alguna manera, es la que manda. Claro, ella te coge, pues literalmente te coge y es como que, además esa voz cambia de voces, entonces no siempre es la misma. De tonos, entonces puede ser cariñosa, puede ser súper hiriente, que es la mayoría del tiempo, pero te promete, o sea, no sé, es como que de verdad vos no sos vos, y es verdad que no sos vos, pues es verdad que es como que estás envuelta en eso. O sea, que entonces tú empiezas a buscar ayuda y ahí sientes que esa voz se reactivó. Sí, se reactivó. Volumen full, o sea... No, pero es que no les puedo explicar, pues, o sea, sí, y yo como que lo sentí así, lo recuerdo así, que es como si la voz hubiera, pues como si ya se hubiera instaurado en mí, como si la anorexia ya se hubiera instaurado pues en mí. Ahí yo hacía mucho ejercicio, muy, pues digamos para compensar, me empecé como a alejar de mis amigas de allá, de ese primer momento de ayuda, digamos que me echaron porque la psicóloga tenía razón y no, pero pues no nos vamos a meter en ese tema, pero ella me decía, hasta que no subas de peso yo no te puedo atender porque tú no piensas bien. La verdad tenía razón, de pronto no era la manera, pero bueno, ella me dijo, no te podemos atender acá, te nos sales de las manos, pues no, te vas para otra parte, y me recomendaron otro lugar. Yo fui al otro lugar. En este lugar era como un hospital de día, pero era como para personas, para todo tipo de personas, no solamente para personas con desorden alimenticio, sino que también había personas que no podían estar solas en la casa, entonces iban para allá. Era muy raro, y allá teníamos terapia, todo, pero yo salía de allá y yo hacía de las mías, pues como que yo en ese momento, de verdad, yo iba un poquito como por cumplir, y porque ya como que ya mi mamá ya sabía que estaba como
pues durita la situación, entonces yo era como, no, pues, o sea, tengo que ir, pues, no sé. O sea, esa ayuda para ti no fue suficiente. Seguías todavía muy, Muy. muy metida en pues en esos comportamientos. Sí, ahí conocí unas amigas que tampoco me hicieron mucho bien porque eran personas que más jóvenes que yo, que también algunas tenían bulimia, algunas tenían anorexia y todo, pero la forma de compartir en grupo para mí era como, pues, anote y vámonos. Entonces no, pues... No eran buenas compañías. Sí. No, pues no, algunas sí, pero yo en ese momento estaba demasiado metida, pues es que mis papás ya después les tocó ir, a mi mamá le tocó ir porque pues yo era una mujer adulta viviendo en un apartamento en Argentina sola, pues yo era una niña de 10 años, no podía alimentarme sola, pues ¿sí me entendés? Entonces a mis papás, a mi mamá sí la llamaron, le dijeron como que vení, pues necesitamos un tipo de apoyo acá porque es que ella sola pues se va a morir, claro. Y en ese momento todavía no estaba como tan grave el asunto, pero estaba mal. Entonces mi mamá iba, y se devolvía, y en esta parte sí me duele horrible porque de verdad yo, pues muy egoísta, no sé, no de mi parte, pues yo estaba enferma, pero te volvés demasiado egoísta porque solamente pensás en vos, pues solamente pensás en que querés seguir dejando de comer y seguir bajando de peso y morirte, pero el otro le puede pasar, pues puede ir a visitarte hasta Argentina y vos seguís haciendo de las tuyas. Entonces sí, y pues muy alejada de todo el mundo, ahí tenía una pareja, pero pues no vale la pena ni siquiera hablar como de eso porque no era una pareja que me ayudara, muy alejada, bueno. Y de ahí la nutricionista, que como que me quería mucho, yo no sé, ella me sentía como que ella me veía a mí como sola, sin mis papás, me dijo, ándate para tal parte, porque este lugar no te va a ayudar. Ándate para un centro de día, como un hospital de día, que allá tienen un equipo mejor, no sé qué, y yo listo, entonces yo voy. Y ahí yo ya sí me sentía mal. Como ya reconociendo que lo que venías haciendo pues sí te estaba haciendo daño. Pues como que esto como que está un poquito exagerado. Yo lo pensaba como que esto está un poquito exagerado. Y cuando entré al otro lugar, creo que ahí se puso peor la cosa. Porque, bueno, allá pues nos ponían a comer una alimentación súper choqueante para mí, porque yo pasé de no comer, porque yo no sé, no tomaba ni agua, a comer y empecé a vomitar y no podía ir al gimnasio porque me lo requete prohibían, entonces yo me iba caminando de mi casa al centro y mi mamá también fue allá a acompañarme a entrar otra vez, de nuevo. A mi mamá le dijeron, no puede caminar una cuadra, no puede caminar una cuadra, es que yo estaba demasiado en bajo peso. Me decían, no puede caminar una cuadra porque en cualquier momento ella se puede morir. Y yo, no mami, no, que vamos a coger taxi, yo pensando en otras cosas que como que nada que ver. Claro. Entonces mi mamá otra vez volvió, cerró las puertas de mi casa, se fue para Medellín, mi papá también fue, se fueron, yo cerré la puerta y volví a hacer de las mías. Ahí empecé también a tomar mucho como yo siento que es como para contrarrestar como la culpa que me daba como de estar como tan mal, de no querer salir de eso, de que se me estaba cagando la vida y de que no me importara, entonces, no sé, es anestesiar un poco esa, sí, como esa guerra. Sí, y bueno, yo ahí conseguí unas muy buenas amigas, ahí como que nos cuidábamos, pero ya después creo que yo no me convertí en una amiga que si vos te querés recuperar, vos no querés ser amiga mía. Pues de verdad no quería ser amiga mía, porque yo, o sea, yo me medicaba mal, entonces me sacaba la pastilla de la boca que me daban allá. Las otras se daban cuenta, entonces me sapeaban, entonces yo me ponía brava con la que me sapeaba, sabiendo que ella me estaba haciendo un favor. Entonces yo creo que ellas como que
Hubo una que sí era muy amiga mía, yo me alejé porque pues ellas, no sé quién se alejó de quién, seguramente yo creo que yo no era como muy buena para estar al lado. Y de mis otras amigas también me alejé porque yo las alejé, porque ellas me trataban de ayudar y yo les cerré las puertas. Pues la una, entonces yo decía en el centro pues de día, tuve que dejar mi trabajo, además de eso, tuve que dejar todo. Y yo les cerré todas las puertas, pues como que las braviaba, les decía que no se metieran en lo que no les importara, o sea, horrible, pues. Y bueno, un día a mí no sé qué bombillo se me prendió, yo ya estaba exageradamente mal y no sé a mí qué bombillo se me prendió y yo le dije a la psiquiatra que necesitaba que me hospitalizaran, que no me dejara ir para mi casa sola. Entonces ella ahí mismo pues prendió obviamente todas las alarmas, me hospitalizaron, yo pensé que eso iba a ser pues no sé, como un ratico, iba a salir al otro día, a los 2 días como que bueno, ya, todo está bien, la vida cambió. No, la vida no cambió para nada. Además yo dije, hospitalícenme, pero en una clínica, pues no sé, allí en el Rosario, un ratico, como para yo descansar mi cabeza y para no ir a tomarme las pastillas que estaba acumulando. Me internaron, fue en un psiquiátrico. Eso fue en Argentina todavía. En Argentina. Y mis papás les tocó volver por mí. Y ahí me trajeron. Ya de regreso a Colombia. Ya de regreso a Colombia me trajeron. Entonces cerramos el apartamento, me despedí de todo el mundo de mi trabajo, fui pues como a despedirme. En mi trabajo también peleé con todo el mundo. Pues es que es una cosa que vos miras para atrás y es una enfermedad que, o sea, ya como que te quitó absolutamente todo, te volvió una mala persona, te volvió manipuladora, me volví súper mentirosa, boté comida, la que ustedes quieran, mis papás afuera y yo vomitando en la ducha, era como una cosa que vos dices como que no. Pues y el sufrimiento tan horrible que hay adentro y vos sola, absolutamente sola con tus cosas, pues no. Cuando cuando mis papás se fueron, mi hermano iba a tener a su Azul. A tu sobrina. Sí, ella nació el 21, yo me vine el 23, el 21 de octubre. Y en ese momento, o sea, Tomás necesitando a mis papás, pero otra vez Juliana necesitaba que fueran por ella a Argentina, a traerla como si fuera una niña de 3 años. Pero menos mal, Juli, lo necesitaban, ¿no? Sí. Pues lo necesitabas tú, y yo sé que Tomás te necesitaba más aquí, pues viva, que Azul no teniendo una tía. Pues no sé, es que sí. suena... No, Elvis, yo te digo, 20 días más y no me tienen aquí hablando. Pues yo lo tengo completamente claro, porque ya era muy, ya era muy desastroso. Yo ya, o sea, no, afortunadamente, mi mamá tenía horrible de miedo, pues traerme en el avión, ella me encontró en una psiquiátrica, allá yo toda empepada, pues mi mamá tenía susto porque yo era también muy brava y además cuando uno furiosa, tiene hambre, yo me acuerdo, es que todo lo que tú cuentas, y hambriento, peor. Yo me acuerdo, Juli, peor, yo me acuerdo que era como Juli era, pues ahí en medio, tú tenías una personalidad muy fuerte. Y yo me acuerdo muchas veces intentándote ayudar, pero no, Elvis, estás loca, no. Sí. Pero pues sí. claro, hacía parte era una forma, yo creo que también como de poner una barrera, era mi forma conocida como de poner una barrera. De creer, como hacernos creer que tú lo manejabas, lo manejabas y pues obviamente esa voz me envolvía y me decía pues que no y todo, pues como que no me dejaba salir de ahí. Juli, ¿hubo un momento en el que tú dijeras, ahora sí quiero cambiar, o sea, yo quiero vivir una vida distinta? Sí. ¿Cuándo fue eso? Bueno, yo me vine para Colombia, empecé pues como un tratamiento, yo supuestamente ya sentí que ya estaba bien, y yo me sentía bien, conseguí a mi novio y después tuve otra recaída muy fuerte que duró pues como todos esos años y después toda la pandemia.
En la pandemia empecé a estudiar repostería porque yo hacía como unos brownies muy ricos y yo dije, bueno, yo de pronto pues me puedo dedicar a esto. No, los brownies muy ricos no, los los mejores. Los mejores. Los mejores brownies que alguien puede comerse en este mundo son los Sí. de, pues primero, démosle los créditos a la casa de tu mamá. Exacto. Total. Cierto. Es que nosotros Ah. íbamos, antes de que naciera el Buen Amarillo, ese era el plan. Ir a la Nosotros- casa de uno- Juli comer uno Moreno. entraba a la brownies. casa de Juli Moreno y es que antes de saludar Brownies. podemos ir a la cocina. Sí, Parábamos me en la- querían más por mis brownies que por mí. No. Esa es la realidad. Primero tus brownies, después Juli Moreno, ¿no? Entonces, nada, pues como que unos años de mucha restricción, mientras estudiaba, de mucha restricción. Pero bueno, y además que es que en tu casa, Juli, o sea, hacían los brownies, pero yo me acuerdo tú desde chiquita cocinando muy rico. Pues para ti hacen Elvis comemos, y hacías unas pastas deliciosas, o sea, y siempre Sí. decíamos que en tu casa, que demasiado. Así comida decía que Pues en mi en la casa de comía Juli es como demasiado comer rico. Un pues en restaurante. restaurante, pues Michelin, así se los digo, pues. Sí, eso dicen y pues hoy me doy cuenta que sí, Sí, que sí. completamente. Así es. Entonces, bueno, empecé a estudiar cocina, yo en una, pues de repostería, yo en una recaída horrible, que también muy triste porque yo iba a clase, pues, y yo probaba con una cucharita y como que todos los días yo era como que no, pero yo no le decía a nadie, nadie sabía, pues como que era yo con mis cosas, yo con mis manejos, con mi forma de hacer las cosas, diciendo mentiras, manipulando, toda la cosa. Y después, cuando empecé a hacer la práctica de repostería, me empecé como a encarretar con la cocina, porque veía como que la gente hablaba alrededor de ese tema y todo el mundo era como, no sé, como unido, como que la gente estudiando contento, sacando sus platos. Y empecé a darme cuenta de qué cosas como que me gustaban. Yo ni siquiera sabía a mí la verdad que me gustaba, porque yo siempre comí porque teníamos que comer y si habían cosas ricas y de todo, pero ahí me empecé a dar cuenta como que pues, la gente tiene como un montón de gustos. No, a mí no me le ponga tanta, no sé, salsa de tomate. Y yo decía, a mí me gusta con mucha o con poquita, no sé. Con poquita porque de pronto qué tal que la salsa de tomate es muy mala y que no sé qué, bueno. Entonces ahí como que me empecé a encarretar y después llegó entonces Elvis, ¿cierto? Yo creo, sí, Yo creo fue en que un sí. momento, en un diciembre, que nos encontramos, hicimos un encuentro de amigas del colegio de toda la vida. Me acuerdo que en ese diciembre estabas muy, muy flaca, pues, pero muy, ¿cierto? Muy, como ya como en un nivel que era muy notorio. Era de mis peores momentos. Fue uno de tus peores momentos y yo me acuerdo que yo me quedé pensando como un mes y medio, pues yo me quedé pensándote, ¿cierto? Como hacerme como ojos y oídos sordos frente a lo que yo vi, ¿cierto? Sabiendo que, además porque yo sé que yo en otros momentos yo ya había intentado, o Sí, sea, yo, sí. Juli, con otras cosas de la vida, Juli, ¿cómo te puedo ayudar? Juli, ¿cómo...? Sí, como que aparecías, pero yo como que gracias Elvis, bueno. Sí, chao, no te metas en mi vida, ¿cierto? O en otras situaciones de la vida, no, Juli, ese novio está muy maluco, y tú me decías, no te metas, ¿cierto? Entendible, ¿cierto? Como, entonces yo, como un mes y medio, no, yo no sé si decirle algo a Juli, pero hubo una cosa en mí que yo dije, pues es que esto es debido a muerte, esto es debido a Y muerte. sabes que Elvis es muy charro porque yo sí me acuerdo en clase cuando yo iba que yo ya en las últimas semanas de clase, yo ya me sentía, bueno, y también hay que decir esto que es muy importante, unos meses antes yo había ido donde un psiquiatra, uno nuevo, y yo ya estaba, él no es culpable de nada porque yo ya estaba en una recaída, yo ya no comía, ¿cierto? Pero fui a decirle que yo sospechaba de una enfermedad que yo tenía y que entonces él me dijo, listo, te voy a recetar una pastilla. Y él ya sabía de mi anorexia, él sabía, pues yo le conté normal. Y me recetó una pastilla que quita el apetito, pues que precisamente quita el apetito. Wow. O sea, un refuerzo a lo que venías viviendo de tu recaída. Te Exacto, ayudó también. Me ayudó. Y yo leí, y cuando eso, entonces me ayudó a seguir en esa recaída, y yo ahí Ayudó estaba entre comillas. eso, Sí, claro. pues, cero que me ayudó, pero en ese momento como que me fortalecía eso, y digo que es importante decirlo porque como que cuando vos tenés una condición de esta, yo nunca le decía a un médico, a mí me daba como pena, como, tuve anorexia, no. Y ahora me doy cuenta que es súper importante porque nada te puede
pues te tenés que cuidar. Una recaída no solamente es porque estés pasada de kilos, no, puede ser por otras eso fue un cosas. detonante, o sea, el hecho de que él te mandara esta pastilla fue un detonante para tener, o que esa recogida fuera más siguiera fuerte. eso, Sí, para para perpetuarla. Para perpetuarla. Y entonces lo que te decía era que 2 semanas antes yo decía, ay, yo tengo que hablar con Elvis, pero yo decía, no. Estábamos no como soy las dos capaz. pensando la una en la otra, ¿cierto? Pero demasiado. Yo decía, yo tengo que hablar con Elvis, no soy capaz. Y bueno, pues como que yo pensaba, le tengo que hablar. Pero es que, niñas, yo también reconozco una cosa que siempre me ha pasado. Yo pido ayuda como cuando uno dice, cuando ya no se usa. Ok, como ya en el O punto sea, final. pero pues. para todo. Ajá. Para todo. Yo empiezo, estoy muy ansiosa. Y cuando a mí ya me va a comer la ansiedad, llamo a al psiquiatra pues a ver si de pronto. Y la verdad eso no está bueno. No está porque bien. no. Claro, porque llegas, pues, Llegó te muy sometes mal. a mucha ansiedad o pues a demasiado sufrimiento cuando puedes buscar Exacto. ayuda antes. Pero siempre minimizo, como que no estoy tan mal, podría estar peor. Además había una cosa que también me hacían como exámenes de sangre, pues como rutinarios cualquiera, y a mí nada me salía mal. O sea, Eso tú pasa siempre mucho. estuviste bien. Sí. Suele suceder. Pues bien en exámenes de sangre, que eso le Exacto. pasa a mucha gente con anorexia, con trastornos alimenticios, y es que dicen, no, pero es que mis exámenes de sangre, todo está perfecto, No, y entonces a eso mí no me va a lo pasar podés, nada. Exacto. Sí. Entonces, bueno, llega Elvis, me manda un mensaje, yo sin pensarlo, yo no lo analicé, yo ni siquiera vi 2 veces el mensaje, yo le dije, listo, Elvis, ¿cuándo hablamos? Porque yo tenía que hacerle en ese momento. Ajá. Fuimos a hablar al tesoro, Elvis me dijo, pues yo le dije, sí, Elvis, pues estoy llevada, yo no sé qué hacer, ¿cierto? Pues Sí, yo es que- no tengo idea qué hacer, no sé, como que yo sentía que yo había intentado un montón de cosas, no sé si las intenté todas o no, pero yo sí sentía que yo estaba como ya echada como a la... A la pena. Sí, ya. Ya, como vivir así para Sí, siempre. ya, marica, ya, como que yo ya sé vivir así, yo no sé qué hay del otro lado y no soy capaz, porque yo cada que llegaba como a un punto, a un peso, que fue el peso que me dijeron hace 1500 años que era el peso normal, que ni siquiera, pues, cuando llegaba ya retrocedía, entonces yo decía, es que yo no sé hacerlo, pues ya, yo me quedo así. Ay, ¿qué importa? Pues igual, pues me funciona mi vida, pero todo era mentira, yo estaba desesperada, pues Claro, internamente Total. vivías con ansiedad, con restricción, se pensando. me estaba acabando la vida con mi novio, porque pues yo era bravísima, obsesiva con el trabajo, obsesiva con cosas de la casa, con la limpieza, yo era súper jodona, las obsesiones a uno se le, pues sí, o Se sea, exacerban, y eso es yo importante que lo estaba- digas, Juli, porque es muy importante para las personas que nos están oyendo, y si hay alguna de ustedes que esté pasando por esto, muchas veces cuando las personas están en restricción, en anorexia o en bajo peso, o transitando un trastorno de la conducta alimentaria, la irritabilidad, los cambios emocionales, las obsesiones se exacerban, ¿cierto? Porque es que tu cerebro no está funcionando bien. total. Pero eso no lo mide un examen de sangre. Exacto. Entonces ahí es donde la voz, ¿cierto? Como que se entromete y te dice, no, pero tú estás bien, pero en realidad tú no estabas bien. Exacto, o sea, digamos que yo hubiera preferido tener los exámenes de sangre un poquito alterados y la cabeza súper bien porque puedo hacer algo al respecto, pero es que tener la cabeza que no piensa es una tortura, es como vivir en una cárcel, en el propio cuerpo, con el enemigo viviendo en tu cabeza, porque yo abría los ojos y a mí me decía, anda a pesarte, yo me iba a pesar y si pesaba 1 gramo menos, 1 gramo más, mi vida empezaba mal. 1 gramo menos también empezaba mal porque no eran 2. Claro. Entonces nunca es suficiente, jamás en la vida va a ser suficiente para esa enfermedad, nunca, ya la muerte y ya, porque nunca va a ser suficiente. Juli, ¿qué te salvó? Entonces ahí llega Elvis y me dice, yo le dije, Elvis, ¿qué hago? Y me dijo, entrégate a los médicos, entrégate a las personas que te queremos ayudar, ya, entrégate y haz lo que te digan. Y yo, bueno, listo. Y mi mentalidad fue, voy a intentarlo, porque si a mí no me funciona, pues porque yo veo que hay gente que le funciona. Si no me funciona, pues vuelvo a lo que yo conozco, pero pues tengo que tener bases para yo sentir que
o que me quedo o que sigo, pues, o que me alivio. Así. Entonces me salvó eso, me salvó haberme entregado y haber escuchado el consejo de Elvis de decir, bueno, yo voy donde los médicos, tú me recomendaste psiquiatra, nutricionista, una psicóloga de México. Y al principio fue súper difícil, pues yo llegaba y yo llorando diciendo que yo no iba a ser capaz, pero digamos que al entregarme me di cuenta que de verdad yo no estaba pensando, porque cuando yo empecé como a darme la oportunidad de comer, o sea, prácticamente de comer, de no hacer ejercicio y de comer, yo empecé a razonar y de verdad, yo como que de verdad uno... El cerebro sí empieza a volver a funcionar. Se vuelve como a conectar con el mundo y con la vida. Yo creo que el trastorno alimenticio nos desconecta completamente de la vida. No nos hace pensantes, ni racionales, ni reflexivas, pero lo que necesitabas era comer, para darte cuenta que te podías conectar con el mundo nuevamente. Sí, literalmente. Literal me sirvió mucho tener una nutricionista muy paciente, muy profesional, no centrada pues obviamente en el peso, me tuvo la paciencia del mundo, y abrirme a la psicóloga, decir todas las mentiras que había dicho, decirle a los 8 días, es que todo eso que te conté la otra vez era mentira, abrirme, entregarme y decirle, vení, ¿qué es lo que me...? Pues, entregarme. Ajá, como ser honesta contigo misma, con el otro. Yo me acuerdo que, cuando conversamos, cuando yo te llamé, ¿sabes? Que te mandé esa notica de voz y te dije, Juli, pues yo no sé si... pues no me quiero quedar con este guardado, porque yo sentía que yo decía, donde a Juli le pase algo y se muera, yo prefiero que Juli se vuelva a poner brava conmigo y me diga, Elvis, deja de ser metida. Claro. Sí, total. ¿Cierto? Claro. Prefiero que me diga, deja de ser metida, no te vuelvas a meter en mi vida, que yo no dar como esta última milla extra, de decir, no, le quiero ayudar, hay alternativas, y cómo me voy a rendir yo, ¿cierto? Yo sabiendo y trabajando con personas que tienen trastornos alimenticios, yo sabiendo lo difícil que es Juli, pues porque toda esta historia que tú nos cuentas es una historia que también es esperable en términos de, pues es que cambiar no es fácil, uno decir sí, me recupero y ya, no es así de simple, uno necesita pasar por muchas cosas para después estar en el lugar en el que tú ya estás. Entonces me acuerdo que también por esa época empezaba el curso de formación en trastornos alimenticios en el que hacemos para profesionales de la salud, y yo me acuerdo que yo te dije, mira Juli, yo siento que a mí cuando yo estuve en Londres y hice mi formación, a mí me salvó tener información, entender la psicología de la alimentación, entender la psicología de la imagen corporal, entender por qué pasan los trastornos de la conducta alimentaria, entender que esto no es nuestra culpa, esto no es tu culpa, sino que entender cómo funcionamos, los efectos de la restricción, todo. Y me acuerdo que entonces hicimos como ese plan de trabajo, nos sentamos, me acuerdo, en Starbucks de aquí del Centro Comercial del Tesoro, y dijimos, listo, entonces vas a pedir cita a la psicóloga, al psiquiatra, al nutricionista, que es como el tratamiento ideal, pero además en el cuerpo que somos te vamos a arreglar el curso de formación, y tú no tienes que ser un estudiante estrella, simplemente está. Eso me ayudó mucho. Ajá, recibe esta información, entonces me acuerdo que cada semana ibas a nuestras clases. Muy juiciosa, no falta. Demasiado. No falté ni La una realidad vez. es que Yo usted es soy estudiante muy estrella. juiciosa, yo soy muy juiciosa sí. para todo. Demasiado. Soy muy juiciosa. Eso me sirvió mucho por 2 cosas. Primero porque entendí, pues entendí muchas cosas. Por 3 cosas. Segundo, porque yo como que no compartía esto con nadie, entonces yo ver que un montón de mujeres les pasaba eso, la una flaca, la otra gorda, la otra negra, la otra amarilla, la otra, de todo, pues de todo, no importaba, yo era como, bueno, pues como que yo puedo hablar de esto, porque no estás tan sola, no estoy tan sola. De eso, sí. Y tercero, porque me hacía al lado de Lili, de verdad, y yo siempre te he tenido como un referente, yo decía, si Lili pudo, esto va a ser muy difícil, pues yo te veía y yo decía, marica, ¿yo por qué no? Entonces, eso me sirvió mucho. Qué bueno, Juli, ¿cómo es vivir hoy una vida sin ese trastorno alimenticio? La verdad es que es maravilloso, porque si bien, o sea, sigo trabajando todos los días,
Claro. para mantener como este estado en el que estoy. Digamos que sanar esto me ha permitido un montón de cosas. Pues, no sé, ya me intereso por las otras personas, tengo amigas, tengo familia y soy unida a ellos, con mi novio estoy en el mejor momento, y me ha tenido demasiada paciencia, ha sido pues el mejor compañero que puedo tener para esto. No salgo a todas partes, pues como que no pienso antes de salir, es maravilloso. Ya tienes una vida. Sí, pienso, no estoy obsesionada con cosas, tengo energía. Entonces también sané la relación con el deporte, porque yo había peleado completamente con el deporte porque para mí era obsesivo eso. Entonces ahora tengo energía para hacer deporte, soy fuerte, me voy a la piscina a nadar y no me muero del frío, soy contenta, no soy tan brava, cero, pues como que soy más relajada, puedo pensar en otras cosas, puedo pensar en mi negocio. Hablemos de tu negocio, pues porque es que tu negocio, me acuerdo haciendo el curso, cuando hacías el curso, como que yo creo que también tu negocio, pues esta es mi forma de verlo, no sé si tú lo ves así, pero yo me acuerdo en algún momento que nos invitaste a cocinar a tu casa, que estábamos haciendo como un apanado de un tofu apanado y entonces había que echar mucho aceite. Entonces me acuerdo como de ti diciendo, no sé, como que viva el aceite. Que el aceite no es el problema. Eso, el aceite no es el problema, el aceite no es el problema. Entonces yo siento que el Buda Amarillo, que es el nombre pues, de tu negocio, de tu marca, pues tiene un fondo muy lindo, pues porque a la final haces unas delicias que de verdad yo siento que pues a ti te ayudaron, pero que a todos quienes comemos tus delicias nos ayuda mucho a volver a disfrutar la comida. No, pues yo lo veo así, Juli, y no sé si a ti también tu negocio y permitirte cocinar y explorar con lo que sea, ¿cierto? Con los alimentos, pues te ayudó. Sí, a mí otra cosa que me salvó fue haberme metido en la cocina, pues fue haber estudiado y meterme en la cocina y meterme a cursos, porque yo me di cuenta que la comida a mí de verdad sí me daba felicidad, me daba momentos de felicidad, no me daba la felicidad absoluta porque eso no existe, pero me daba muchos momentos de felicidad y se los daba también a la gente. Entonces yo como que el reunirse en la mesa y como sentirme buena en algo, porque otra cosa que tiene la anorexia es que vos te minimiza completamente, entonces vos te sentís completamente mala en todo, ni eso puedes hacer, o sea, ni podés bajar 1 kilo, entonces imagínate, lo otro menos lo otro, menos la vida. Entonces cuando empecé a hacer la cocina, yo me di cuenta que yo era buena haciendo algo. Claro, entonces que te además, conecta con un sentido de vida, pues ya tiene sentido porque si eres buena porque soy buena, porque puedo decir que yo hago algo bien y porque la gente me reconoce que hago algo bien, no ser bonita, o sea, yo hacía muy bien siendo bonita joven, pero yo no quiero hacer eso bien. Yo quiero hacer, ese no es nuestro propósito. No, o sea, yo quiero hacer otras cosas bien. Entonces la comida a mí de verdad sí me da felicidad. Ay, Me da felicidad. Entonces, y es que eso nos da felicidad a todos también. A mí también, o sea, aquí tenemos una caja de brownies esperando por ser devorados. Juli, ya para terminar, yo quisiera preguntarte si tú pudieras compartirle a las personas que nos están oyendo como algún consejo o, por ejemplo, no sé, 2, 3 cosas que tú te recuerdas o que tú haces todos los días o bueno, ¿o qué le sugerirías a alguien que está pasando por lo mismo que tú viviste hace unos años? Le diría que principalmente que no se quede callada, que si no se anima en este momento a ir a buscar ayuda, así como que le cuente a alguien, que no se quede callada, que abra como lo que le está pasando, porque yo creo que uno se llena con sus propias cosas, entonces eso no te hace bien, que le cuente a alguien, que hable, y que si va a buscar ayuda, que se entregue completamente, porque hay otras personas que saben mucho más y que estudiaron para eso. Y que aunque no lo crean, con seguridad se puede ser feliz, se puede vivir
en paz con el cuerpo que uno tiene y se puede salir de ahí, que tengan eso asegurado que sí se puede. Ay, Julia, escucho tu historia y me conmueve, pero también me da mucha felicidad verte hoy, ver como esa mujer que se ha conectado nuevamente con la vida, en darnos cuenta que sí podemos salir de un trastorno alimenticio, que obviamente tenemos nuestros días difíciles, momentos difíciles o incluso etapas de la vida difíciles, pero que ya hay mucha información y herramientas que nos ayudan a sobrellevar todos esos momentos de dificultad de otra manera. Entonces creo que hoy nos dejas un mensaje también muy poderoso de verdad sí se puede trabajar en esto, de verdad sí hay otro lugar que no sea estar ahí en esa lucha y en esa batalla. Entonces te agradecemos muchísimo la apertura, la honestidad. Yo sé que esto a veces nos pone nerviosas el contar nuestras propias experiencias, pero sé que muchas personas que nos escuchan hoy se van a poder sentir identificadas con tu historia y es como un granito de esperanza también para ellas, en que si están ahí en este momento, sí hay maneras de salir de ahí y sí se puede. Entonces, gracias por estar aquí, gracias por a ustedes. acompañarnos y por compartir tu historia. Gracias a ustedes.